Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un ejercicio de lo que es este circuito de capacitores. Vamos a calcular cada una de las componentes de un capacitor, como su capacitancia, su voltaje, su carga, en un circuito en paralelo y en serie. Veamos el planteamiento del problema, ¿ok? Los circuitos de capacitores. Bueno, los capacitores básicamente se pueden asociar en serie y en paralelo, ¿ya? Habíamos visto que nosotros tenemos la simbología de dos líneas del mismo tamaño para lo que son capacitores. Entonces este puede ser capacitor 1, capacitor 2. Cuando nosotros asociamos capacitores en serie, un ejemplo sería este de acá, desde un punto A hasta un punto B. ¿Ya? Esa es un esquema simple de asociar capacitores en serie. Tenemos ahí 4 capacitores. Los capacitores en serie tienen estas ecuaciones. Cuando están instalados en serie los capacitores, las cargas se nivelan en todos ellos, aunque la capacitancia de cada uno de ellos sea diferente. Puede tener una capacidad mayor que este otro, pero su carga va a ser la misma por la conexión que tienen ellos. Los voltajes son diferentes en cada capacitor, entonces hay una pérdida de voltaje entre un capacitor y el otro. Entonces el voltaje total se lo suma, es igual a la suma de los voltajes de todos los capacitores asociados. Y la capacitancia equivalente de todos ellos se la determina con esta ecuación. Es la suma de la inversa, es igual a la suma de la inversa de las capacitancias de cada uno de los capacitores. Un circuito en paralelo, la capacitancia equivalente se la determina con una suma algebraica directa de cada uno de los capacitores que están en el circuito. Y la carga total es igual a la suma de las cargas de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esa es la particularidad de un capacitor, de un circuito de capacitores en serie y un circuito de capacitores en paralelo. Pero fíjense, para que nosotros analicemos, para llegar del capacitor 1 al capacitor 2, por la línea del circuito, por donde nos vayamos, nosotros tenemos que atravesar por lo menos un nodo. Estos son nodos, porque tiene 3 direcciones o más. Entonces, básicamente, del capacitor 1 para llegar al 2, atravesamos 2 nodos. Por este lado. Si vamos por el otro lado, igual, 2 nodos. Si queremos llegar al capacitor 4 del 1, entonces atravesamos 1, 2, 3 nodos. Y llegamos al capacitor 4. Basta que atravesemos un nodo y ya decimos, este capacitor está en paralelo con este otro. ¿Ya? Ese sería un circuito de capacitores, entonces, en paralelo. En serie y en paralelo. Uno mixto, ¿ya? Ese es un circuito de capacitores, un circuito mixto de capacitores. Entonces, tenemos capacitores que están asociados en serie y tenemos capacitores que están asociados en paralelo. Por ejemplo, el capacitor 1 con el capacitor 2 están asociados en paralelo, porque al ir del 1 al 2 atravesamos un nodo. El capacitor 2 con el capacitor 3 están en serie, no atravesamos ningún nodo. Entonces, cuando tenemos un circuito de capacitores así mixto, debemos ir haciendo operaciones por partes. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, podríamos ir asociando el capacitor 2 y el capacitor 3 y reemplazándolo por un solo capacitor. Un capacitor equivalente del 1 y del 2 y del 3. Y nos quedaría un circuito ya con un capacitor 1 arriba y un capacitor equivalente aquí. Ya esos estarían en paralelo. Entonces los asociamos después en paralelo esos dos. Ya tendríamos un solo capacitor en esta línea de arriba. ¿Ya? Este grupo de capacitores, todo el grupo, está en serie con el capacitor 4. Y todo el grupo de acá abajo estaría en serie también con el 4. O sea que si nosotros agrupamos esto de aquí arriba, reemplazando por un capacitor equivalente,
y agrupamos esto de aquí abajo reemplazando por un capacitor equivalente, tendríamos 3 capacitores en serie, ¿ya? En un circuito. De lo que se trata es eso, de calcular el capacitor equivalente de este circuito, de todo el circuito. Calcular cómo yo reemplazo todo ese circuito de capacitores por un solo capacitor equivalente total, ¿ya? Pero de paso, para llegar a eso, de paso, vamos a ir determinando la carga y el voltaje en cada uno de los capacitores. Bien, es siempre conveniente hacerse una tablita donde vayamos llenando los datos. Tenemos que calcular la carga y los voltajes. Bien, vamos a ir reduciendo nuestro circuito, haciéndolo más sencillo, tanto gráficamente como analíticamente. Gráficamente vamos reduciendo. De este esquema de acá, nosotros podemos llegar a otro esquema, ¿ya? A otro circuito desde el punto A hasta el punto B. Reduciendo esto de acá. Por partes tenemos que ir reduciéndolo. Es decir, tengo el capacitor 1 y acá voy a tener un capacitor equivalente 1. Voy a reducir estos dos a uno solo. De ahí me vengo, mantengo el capacitor 4 y por acá abajo puedo tener estos dos que están en serie, el 5 y el 6 están en serie porque no hay nodos entre ellos, no hay ningún nodo entre el 5 y el 6, por eso que están en serie. Entonces yo puedo tener, puedo hacer esta bifurcación acá y tener acá un capacitor equivalente 2. Y acá abajo puedo tener un capacitor equivalente 3. Así. Entonces aquí estoy operando lo de arriba en serie, lo de abajo en serie y acá lo de abajo en serie. De ahí yo puedo saltar a otro circuito. Este de acá sigue siendo el capacitor 4, ¿ya? Y puedo saltar a otro circuito donde yo pueda hacer operaciones con estos dos capacitores que están en paralelo. Entonces estos dos capacitores los voy a convertir en uno solo que se va a llamar capacitor equivalente 4. Y voy a tener el capacitor 4 acá. Y acá para llegar al punto B voy a hacer lo mismo con el capacitor y voy a tener un capacitor equivalente 5. Es decir, voy sumando los que están en serie entre sí. No puedo sumar un capacitor en serie con uno en paralelo. No puedo hacer eso. Primero tengo que sumar los que están en serie con los que están en serie. Y una vez que tengo de esta manera ya están en paralelo, entonces puedo sumarlos estos dos que están en paralelo con paralelo. Así. Y acá ya tengo los 3 en serie. Entonces estos 3 ya los puedo sumar. Entonces el siguiente paso de ahí va a ser sumarlos esos 3 y ahí voy a obtener el objetivo por un solo capacitor. Y ese va a ser mi capacitor equivalente total. ¿Okay? Entonces esa es la secuencia que yo tengo que seguir. Ir reduciendo nuestro circuito, cuán complejo sea ir reduciéndolo, sumando los que están en serie primero, después los que están en paralelo y ir avanzando, ¿no? Hasta llegar a tener, si la pregunta es esa obviamente, el capacitor equivalente total. Gráficamente esa es la secuencia que tenemos que seguir. Ahora, analíticamente, vamos haciendo las operaciones correspondientes. Entonces, el capacitor 2 y el capacitor 3 tienen que ser sumados. Están en serie. Nosotros miramos nuestra parte teórica de los capacitores en serie y observamos de que las cargas son iguales, los voltajes se suman y los capacitores tienen una suma de la inversa de cada uno de los capacitores para hallar el equivalente. Entonces analicemos el capacitor equivalente 1. Vamos a analizar el capacitor equivalente 1.
Para llegar a obtener el equivalente 1, nosotros tenemos que utilizar la ecuación de serie, de circuitos en serie, que dice que 1 sobre el capacitor equivalente es igual a 1 sobre el capacitor 2 en este caso, más 1 sobre el capacitor 3. Esos dos estamos sumando. Reemplazando los valores, el capacitor 2, esto sería 1 sobre 2 microfarad, sobre 2, más 1 sobre 3. 1 sobre 3. Todo está en microfarad. ¿Ya? Entonces, hacemos esta suma y calculamos el capacitor equivalente 1. Veamos cómo nos da. Podemos sacar el común ahí de los dos. Sería 6. 6 entre 2 da 3 por 1, 3. Más 6 entre 3 da 2 por 1, 2. Entonces esto me va a dar 5 sextos. Por lo tanto, el capacitor equivalente 1, ya volcándolo, porque lo voy a volcar toda la ecuación. Nosotros podemos volcar toda la ecuación una vez que ya lo tenemos con un solo elemento al otro lado. Entonces, volcando la ecuación, esto me va a quedar 6 quintos. 6 quintos es el valor del capacitor equivalente 1 en microfarad. Lo estoy manejando en microfarad nomás, todo al final. Bien, luego calculamos en este otro sector el capacitor equivalente 2, que viene a resultar de la suma del 5 y el 6. Entonces le voy a dejar un pequeño espacio aquí para hacer operaciones después. Ese vamos a calcular ahora. Para calcular ese, tenemos que operar con el 5 y el 6. 1 sobre el capacitor equivalente 2 es igual a 1 sobre el capacitor 5 más 1 sobre el capacitor 6. Y eso me va a dar un quinto más un sexto. Pues son los valores de las capacitancias. Y esto me da acá 30 entre 5 da 6, más 30 entre 6 da 5. Entonces me da 11 sobre 30. Y entonces acá yo tengo mi capacitor equivalente 2, que va a ser igual a 30 onceavos microfarad. 30 onceavos microfarad. Este es el capacitor equivalente 2. Lo propio hacemos con el capacitor equivalente 3. Entonces el capacitor equivalente 3 va a salir de sumar el 7 con el 8. Acá. 1 sobre, también están en serie, por eso es que sigo aplicando la misma ecuación, ¿no? 1 sobre el capacitor equivalente 3, 1 sobre el capacitor equivalente 3 es igual a 1 sobre el capacitor 7 más 1 sobre el capacitor 8. Sería igual a, también sería un cociente de 56 sobre 15 microfarad. ¿Cómo hallamos el capacitor equivalente 4? Observemos de dónde viene el equivalente 4. Viene de sumar el 1 con el equivalente 1 en paralelo. Entonces, nuestra ecuación en paralelo nos dice que es la suma algebraica directa. Por lo tanto, el capacitor equivalente 4 va a resultar de suma directa. El equivalente 4 va a ser igual al capacitor 1 más el capacitor equivalente 1. Y eso sería igual a 1 microfarad más el equivalente 1, que vale 6 quintos de microfarad. ¿Ya? Y eso, como sería, podemos sacar el común. 5 entre 1 da 5, por 1, 5. Vamos. 5 entre 5 da 1, por 6, 6. Y esto me quedaría 11 quintos. Entonces tengo yo acá como resultado el capacitor equivalente 4 es igual a 11
quinto de microfarad. Luego procedemos con el equivalente 5. Entonces el capacitor equivalente 5 sale de sumar el equivalente 2 con el equivalente 3. El capacitor equivalente 5 es igual al capacitor equivalente 2 más el capacitor equivalente 3. Suma directa porque está en paralelo, como dice nuestra teoría. Bien, ya tenemos hasta aquí todo calculado. Capacitor equivalente 4, capacitor equivalente 5 y tenemos el capacitor 4. Por lo tanto, estos ya están en serie. Podemos sumarlos directamente y llegar al final del problema. Entonces, el capacitor equivalente total resulta de sumar el capacitor, están en serie, eso tenemos que ver, están en serie y por lo tanto en serie nuestra suma es la inversa, por lo tanto esto es 1 sobre el capacitor equivalente total va a ser igual a 1 sobre el capacitor equivalente 4 más 1 sobre el capacitor equivalente 5 más 1 sobre el capacitor 4. Y eso va a ser igual. Ya tenemos el capacitor equivalente total. De ahí nosotros podemos despejar lo que necesitemos, lo que queramos. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí el capacitor equivalente total. También tengo el voltaje total. ¿Cuánto es el voltaje total? Ese dato. El voltaje total, 24 voltios. Es decir, cuando yo llego a obtener este circuito con un solo capacitor, yo sé que mi voltaje entre el punto A y el punto B es 24 voltios. Va a seguir siendo 24 voltios. No va a cambiar eso. Entonces, este capacitor equivalente total tiene 24 voltios. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que llegar al equivalente total para poder relacionar con sus 24 voltios que tiene y poder utilizar la ecuación que vemos acá. La ecuación general, donde la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Y ahí puedo yo obtener la carga total. Entonces la carga total va a ser igual a 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el capacitor equivalente total, tenemos la carga total y teníamos de dato el voltaje total. Entonces acá prácticamente todo lo que hemos hecho no hemos avanzado en nuestra tablita, ni un valor hemos encontrado. Necesitamos hallar la carga de cada uno y el voltaje de cada uno. De ahí volvemos para atrás. Por eso dejé los espacios, espero que me alcancen, para ir calculando el voltaje y la carga de cada uno de ellos. Entonces tenemos que llegar al final para volver hacia adelante, de atrás para adelante. El equivalente total sale de sumar estos tres capacitores. Estos tres capacitores están en serie. Ese es el análisis que hay que hacer. Por eso es que es importante, es muy importante que ustedes hagan el gráfico, la secuencia que van a seguir. Importante que se dejen algún espacio para poder hacer algunas operaciones en medio y una vez que lleguen al final empezar a volver. Yo analizo capacitor equivalente total, tengo todo de este. Carga, voltaje y capacitancia. Tengo todo. ¿De dónde salió? De sumar estos tres. ¿En qué están estos tres? En serie. ¿Qué hay en común de los capacitores en serie? La carga. La carga es la misma. Si la carga es la misma de un juego de capacitores en serie, entonces si yo tengo la carga del capacitor equivalente total, por lo tanto tengo la carga del 4, tengo la carga de estos dos más. Y eso lo anoto yo acá. Entonces yo digo acá que la carga, si quieren ustedes de una vez en nuestra tabla también podemos anotar, porque el 4 está directo. Entonces la carga del 4, del capacitor 4, vale 2.4, 24 microcoulomb. El capacitor equivalente 5, estamos acabando de indicar, de que tiene una carga equivalente 5 igual a 24 microcoulomb. Y el capacitor equivalente 4 también va a tener una carga equivalente 4 de 24 microcoulomb.
Teniendo eso, ya yo puedo aplicar esta ecuación y encontrar el voltaje. Ya, 10,91 voltios. Ahora sigamos para atrás. En el anterior paso hemos calculado, es decir, podemos mirar nuestro gráfico y decir, ya tengo todo de este, carga, voltaje, capacitancia. Ya tengo todo de este, carga, voltaje y capacitancia. De los tres, ya tengo todo. Entonces sigo para atrás. ¿De dónde salió el equivalente 5? El equivalente 5 salió de sumar el equivalente 2 con el equivalente 3. ¿En qué estaban esos dos? En paralelo. ¿Cómo son las condiciones del paralelo? Los voltajes son iguales. Esa es una gran información. Si los voltajes son iguales, entonces el voltaje del equivalente 5 es el mismo que el voltaje de estos otros dos. ¿Cuánto era el voltaje del equivalente 5? 3.71 voltios. Con esos datos del voltaje de esos dos capacitores, yo puedo calcular su carga, porque tengo la capacitancia y tengo el voltaje. Entonces yo puedo calcular su carga aquí. Analizamos el capacitor equivalente 4. ¿De dónde sale? Del equivalente 1 y del capacitor 1. ¿Cómo están? En paralelo. ¿Qué hay en paralelo de igual? Los voltajes son iguales. Entonces, el voltaje del capacitor equivalente 4, que lo habíamos calculado antes, que vale 10.91 voltios, ese voltaje es el mismo que el voltaje del equivalente 1 y que del capacitor 1. Entonces ya tengo la capacitancia y el voltaje, yo puedo calcular la carga del equivalente 1 y calculamos la carga. Bien, entonces sería 1.31 por 10 a la menos 5. Esa sería la carga del equivalente 1, que es este. Ahora, tenemos que seguir un paso más atrás. ¿De dónde salió el equivalente 1? Del 2 y el 3, de sumar el 2 y el 3 en serie. En serie, ¿qué hay por igual? Las cargas. Entonces nosotros decimos, la carga del equivalente 1 es igual a la carga del 2 y a la carga del 3. Entonces, ya tenemos el voltaje del 2 y el voltaje del 3. Podemos registrarlo en nuestra tabla. La carga del 1 sería igual a 1 microfarad por el voltaje que vale 10.91. Esos son datos. 10.91 microcoulomb. El 5 y el 6 salen del capacitor equivalente 2. El capacitor equivalente 2, ya, como están en serie el 5 y el 6, su carga son iguales. Tanto del 5 como del 6 es 10.2. Entonces podemos ir llenando en nuestra tablita. El del 5, 2.024. Este era 6.0, ¿no? 6.00 era vamos. Y el del 6, 1.69 voltios. Nos falta del 7 y del 8. Del 7 y del 8 están en serie, por lo tanto las cargas son iguales a la del capacitor equivalente 3. El capacitor equivalente 3 tiene un valor de carga de 1.38. Entonces 1.38 también es la carga del 8 y del 7. Ah, no, 13.8. 13.8, porque movemos la coma, aquí está por 10 a la menos 5 y acá lo estamos poniendo en microcoulomb, por eso es 13.8. Entonces, ahí recién termina el ejercicio. Muy bien, chicos, hasta ahí el problema que acabamos de resolver. Lo que habría que observar y tener el cuidado es de elaborar nuestro esquema gráfico para que podamos tener presente siempre cuál es la secuencia que hemos seguido, para que una vez que tengamos los valores totales de un capacitor equivalente total, podamos retornar calculando los valores de voltaje y carga de cada uno de los componentes de nuestro circuito. Eso es importante, ¿ok? Bueno, hasta ahí el ejercicio. Espero que les haya servido para que ustedes consoliden sus conocimientos en esta parte de la materia. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algún ejercicio que ustedes quisieran, lo podemos resolver también en la pizarra. Me lo escriben ahí para que lo resolvamos, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video.